Ahí va a hablar. Muy buenas tardes, muchachos. Buenas noches para todos. Gracias a los que están viendo los videos por el YouTube. Gracias también porque pues han estado cumpliendo con las tareas, la mayoría de ustedes. Todavía me faltan algunos, pero espero que me lo sigan enviando. Recuerden que las tareas están con el propósito de que aprendamos, ¿no? Cada vez que tú investigas, estás aprendiendo cosas nuevas. Bueno, para muchos. Y eso es muy bueno porque va incrementando tu conocimiento, pero sobre todo buscar en lugares donde sean católicas, no les dé flojera, no vayan solamente al Google, busquen páginas católicas que les dé la formación católica. Hay muchas páginas que hablan y hablan de todo y no. Es como, por ejemplo, estás en el chat del Facebook, por ejemplo, del Messenger, lo que estés, y de repente alguien pone algo de que le duele la cabeza y gente sin tener una profesión o algo, o conocimiento básico o algo, salen como si fueran doctores, ¿no? Entonces todos quieren recetar y todos quieren hacer algo. Por eso es importante buscar páginas católicas. Bueno, pues empezamos la clase ya con patriarcas y primeros reyes de Israel, israelitas, y vamos a empezar con la tarea. ¿Qué fue la tarea que les dejamos? A ver, jóvenes, jovencitos. Era leer, no, les dejé algo más acerca de Isaac, ¿sí? ¿Qué fue lo que les dejé? Leer, ¿no? Nomás era leer. A ver, muchachos, el significado del pelo lo vimos en la clase pasada. Sí, sobre Isaac, sí, exactamente. ¿Sí leyeron? A ver, platíquenme, Isaac. Pues sí. A ver, platíquenme, Isaac. Fuerte porque pues está el micrófono. Pues era el hijo de Abraham y Sara y fue la promesa, el hijo promesa, bueno, sí, ya. Y ahora me acuerdo. Nada más. Lo leí bien rápido. Que su nombre significaba risa, ya que tanto Abraham como Sara se rieron al enterarse de su concepción. Su nombre significaba risa. Muy bien. El nombre Isaac significaba risa. Muy bien. Y fue uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Sí, correcto. Fue uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Muy bien. ¿Qué más? Y fue conocido por su obediencia a Dios, incluso cuando iba a ser sacrificado por su padre. Fue conocido por la obediencia de Dios, ¿no? Muy bien, te lo vamos a hablar. Raquel, ¿querías opinar algo? Oh, sí, pues yo investigué más o menos que fue el hijo prometido de Abraham y Sara, un patriarca clave en la historia del pueblo de Israel y heredero de las promesas divinas. Muy bien. Su vida está marcada por la prueba de fe de su padre Abraham, Muy bien. que fue detenido justo antes de su sacrificio en el monte de Moria. Sí, Moria. Ajá, ajá, un acto visto como un presagio del sacrificio de Jesús. Isaac también fue padre de los gemelos Esaú y Jacob. Jacob y Esaú. ¿Cómo dijo, perdón? Esaú y Jacob. Ok. Y su figura es un eslabón entre las generaciones de Abraham y sus descendientes. Muy bien. ¿Alguien más escribió algo diferente? Muchas gracias, Raquel. Verónica, miré que me mandaste tarea también. Mandé tarea, pero no puedo ver aquí, que hace mucho ruido. No te apures, Verónica. Bueno. Yo tengo algunas tareas, bueno, las he escrito, pero no las he mandado. Ahí se las mando despuesito. Sí, por favor, tengo una lista donde tengo los nombres de las personas que me entregan tarea. Lo que pasa es lo siguiente, Raquel, ya cuando falten como 2 clases para terminar ya todo, les voy a preguntar por las tareas a todos. Y
Con tareas hay papelito, hay certificado. No, no, sí, sí las tengo todas. Está bien. Entonces, mándemelas. Gracias. Mándemelas. Está bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a hablar de patriarca Isaac. Patriarca Isaac. Patriarca Isaac. Isaac es una palabra hebrea que significa sonrisa de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con esto, muchachos? Miren qué bonito. Miren qué cosas. Abraham y Sara ya eran personas adultas de edad avanzada, ¿no? Dice la Biblia, y eso por la tarea de Dolores me gustó la cuestión que hizo, porque en la Biblia menciona que Abraham tenía alrededor de 100 años, ¿verdad? Y Sara alrededor de 90 y tantos años. Hay historiadores en la Biblia, tengo referencias en mi casa, tengo libros de autores que son historiadores bíblicos, en donde han dicho algunos de ellos que Sara tenía más edad y Abraham tenía menos edad. Entonces, acerca de las edades, la Biblia dice que tenía 100 años, ¿verdad? Hay historiadores que han encontrado la diferencia. Hay otros tantos que se quedan con eso. Pero vuelvo y repito, edades en la Biblia son muy movibles. Edades en cuanto a los tiempos son movibles, no siempre es así. O sea, no nos fiemos decir, no es que dice que tanto y es tanto. Ya, no nos fiemos tanto en las edades, sino en los hechos. ¿Cómo es posible que una persona ya avanzada de edad haya quedado embarazada? A ver, muchachos, ¿cómo es posible eso? ¿Físicamente es posible que una persona ya avanzada de edad, tocando los 100 años, haya quedado embarazada? No es posible, ¿Mande? no es posible, pero fue una promesa de Dios que iba a quedar embarazada. Ciertamente para eso, ¿no? ¿Verdad? Pero volvamos al hecho de la posibilidad, ¿no? Nosotros en la tierra, en lo físico, por las cuestiones del cuerpo de la mujer, a la anatomía, ¿es posible que una persona de avanzada edad pueda tener un hijo? No, así ahorita ya anda, digamos, viéndolo así, creo que el cuerpo ya no está preparado para. ¿Verdad que no? No, ya no, o sea, pero yo creo que eso es como, para mí es como un milagro, ¿no? O sea, Sí, ¿de qué edad son que ya le dicen a las mujeres que es más difícil un embarazo? ¿Cómo qué edad? cuando termina uno la menopausia. Como No, 40 años. Bueno, sí, porque muchas la depende. tienen antes, depende, sí, es cierto. 40 años, puede que sea, no sé. Cuando termina su periodo. Ujú, ajá, Eh, sí, es cierto. Fíjense, Porque yo sigo con la menopausia. Oh, bueno, en el caso de Abraham y de Sara, pues ellos, Sara estaba infértil. Sara no podía concebir un niño. Entonces, pasaron varias cosas, ¿no? Porque como ustedes supieron en la clase pasada, hablábamos cómo es que Sara le quiso dar ese regalo a Abraham, ¿no? Para hacer crecer su descendencia y le dio ¿a quién? Sí, pero ¿a quién le dio para tener? A su sirvienta, ¿qué? Agar, para tener un hijo y tuvo a Ismael, ¿no? Pero vean las cosas, ¿no? Los planes de Dios eran otros. ¿Por qué? Porque Dios le quitó la infertilidad a ese cuerpo de avanzada edad, tal vez rozando los 100 años, y permitió que tuviera un hijo. Hay tanta gente que ahorita está pidiéndole a Dios por un hijo y no han podido. Y le piden y le piden y le piden y le piden, no han podido. No era el plan del Señor, ciertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios escucha todas las oraciones. Yo siempre he dicho, si tú quieres algo, toca la puerta y se abre. O sea, pídele al Señor. Ahora, ¿quieres más ayuda? Pídele ayuda a otras personas.
que oren por ti, que te ayuden a orar por esas intenciones. Antonio, y Sí. es Fuerte porque prende el micrófono. es bien visto por la iglesia, por ejemplo, las mujeres que no pueden tener hijos, que se hagan o tratamientos para tener hijos. Bueno, por ejemplo, ¿in vitro hablas? No, pues la Mira, verdad es que no sé los- qué tratamientos no. se dan. Sí, claro que sí. Ahorita nosotros en la iglesia tenemos una materia muy buena, ¿cómo se llama? Que nos habla acerca ay Dios mío, ¿cómo se llama la materia? Ahorita la recuerdo, que nos habla acerca de lo ético y no ético, ¿no? Claro, en las cuestiones de Abraham y de Sara, pues fue totalmente diferente porque fue una obra divina. Pero con nosotros, lo ético es lo natural, lo que el Señor ha dado. La ciencia ha estado creciendo mucho, muchísimo. ¿Cómo se llama la clase? Ana Isabel, ¿te acuerdas del nombre de la clase? Se llama ¿Bio qué? No recuerdo. Bueno, entonces, la ciencia indiscutiblemente ha estado avanzando. Siempre avanza, avanza y avanza y avanza, pero la ciencia tiene algo bien importante que necesitamos estar nosotros llevando una ética, una moral en cuanto a todas las cosas. Por ejemplo, una mujer no puede tener hijos y le llaman, hay muchas cosas, ¿no? Porque pueden tener una asistencia, o se llama, creo que le llaman prerrogación, creo que es la palabra, Sí. en donde una mujer, por ejemplo, presta su cuerpo para ser inseminado, o sea, con el espermatozoide del hombre, le piden al hombre que esté subrogado, le piden al hombre que se masturbe para que salga su esperma, lo llevan a la clínica y sacan los mejores espermas de ahí, lo mejor, y de alguna manera ¿cómo le llaman? Inseminan, ¿sí? Al óvulo de la mujer. Y fíjense qué cosa, ¿por qué? Porque no es ético lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque para ello tienen que matar a no sé cuántos miles de embriones o muchos embriones para lograr uno. O sea, están matando. Eso no es ético. Eso no está permitido por la iglesia. Y hay mujeres que dice ella, no, pues es que yo me siento a gusto porque ayudo a otras familias que no pueden tener hijos y ahora lo pueden tener. Y ahí está. Y luego le pregunta a la gente, ¿y tú qué sientes de entregar a ese niño que nació de ahí, de donde estás tú? Pues veo una felicidad cuando los veo a ellos y ya se los dejo muy felices y yo me voy. Esa persona que entrevistaron es de Nueva York y ha tenido 5 partos, 2 trillizos, 1 gemelos y 1 normal y ahorita está embarazada. Le dan como $10,000 más o menos por parto para tenerlo. Y eso se dedica a la muchacha. Pero se llama, ¿cómo se llama? Subrogación. Subrogación, ¿verdad? No está bien visto ante la iglesia. Porque tienes que matar muchos embriones para hacerlos. Entonces, tener mucho cuidado en cuanto a esas cosas, ¿no? Los métodos son naturales, sí son naturales, lo que el Señor te dé. Por eso uno pídele al Señor que te dé, pídele al Señor que te ayude, que te asista, busca ayuda con otras personas. Entre más seamos los que oremos, es mejor, sí es mejor. Porque hay gente que dice, híjole, me detectaron cáncer. No digo nada, que nadie se entere. Voy a vivir mis luchas yo solo o yo sola. Y ya, y nadie se entera hasta el día que se muere. ¿Y de qué se murió? Fue de repente, no, ya tenía años con cáncer, pero nadie les había dicho. Lo vivió solo su vida, su cruz. Y eso no se trata. No, eso sí es yo siempre lo he tachado como un error, a mi parecer. ¿Por qué? Porque entre más seamos los que oremos, es mucho mejor. Es que yo no quiero dar lástima a las personas, es que no das lástima. Es que por eso el Señor, tenemos la comunión de los santos, oramos por los demás. Tienes una enfermedad, ven a que se te haga oración. Pide oraciones. Nadie te ve como, si alguien te ve como lástima, es el problema que ellos ya tienen con Dios. A ellos y Dios, no, no. Necesitamos de todos orar por otros. Es importante la oración.
pidan, necesitan algo, están enfermos, hablen, digan. Entre más seamos, mucho mejor. Así es esto, mucho mejor. Entonces, en el plan divino del Señor, era más allá de todo esto, porque a Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia tan grande, tan incontable como los granos en la arena, o como las estrellas en el cielo. Así de grande. Pero ¿cómo habría de nacer si no tenía hijos? Si Sara era estéril, ¿cómo podía entonces tener hijos? ¿Cómo iba a suceder todo esto? Fue la intriga que siempre tuvo Sara en ese sentido. Y bueno, vemos lo de Agar con su hijo Ismael, pero no era por ahí, era con Sara. Bueno, nace el hijo, ¿cómo se llama? Isaac, sonrisa de Dios, porque dice que cuando se le presentaron estos tres personajes, que dice el libro de Génesis, escuchó Sara la plática que habían, y cuando me nombraron que tu esposa va a quedar a luz, va a quedar encinta, le dio risa. ¿Cómo es posible que yo ya tan vieja? Entonces, para Dios nada es imposible. Por eso necesitamos estar siempre con el Señor, ¿no? Estar con Él y pedirle al Señor y estar siempre atentos a su voz, a la plática, a la escucha. Ahora, ¿qué más sabemos de Él? Patriarca, es patriarca. Después de Abraham, queda su hijo Isaac de patriarca. ¿Qué significa patriarca, muchachos? ¿Se acuerdan? A ver en el Zoom, ¿qué significa patriarca? Que no se acordaron. ¿Qué significa patriarca? ¿Qué es un patriarca en el Zoom? Padre o fundador de algo, ¿no? Exacto, correcto. Tiene la batuta del pueblo. Tiene la batuta. Abraham ya no podía. Dejó a su hijo Isaac. Isaac tuvo ¿cuántos hijos? 2. Bueno, al menos dos principales. Sí. ¿Quiénes son? Isaac tuvo 2 hijos. Tuvo 2 hijos de nombre. Número 1, Esaú. Y número 2, Jacob. ¿Qué fue lo que pasó con ellos dos? Esaú, dice la palabra del Señor, que era un muchacho lleno de pelos por todas partes, ¿no? Bien peludo. Jacob no lo era. Entonces, había algo que Esaú era acuérdense que para que surgiera la descendencia, el poder, el patriarcado, tenía que haber un primogénito. ¿Qué es el primogénito, muchachos? El primero, ¿no? El primer hijo. En el caso de Isaac, su primer hijo fue ¿quién? Esaú. Pero ¿por qué entonces tenemos a Jacob? ¿Sí leyeron esa parte? Porque le cedió Isaú le vendió. Pero ¿por qué se la cedió? Por comida. Por comida. Pues resulta que se había ido allá a los pastos, andaba pastoreando. Entonces llega bien hambriado y Sara no quería que Esaú tuviera esa primogenitura, que tuviera todo lo demás. Sara miraba más a Isaac como un joven más centrado, más en las cosas del Señor y todo, ¿no? Más destrampado miraba a Esaú con sus cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y un día llegó bien hambriado Esaú y Isaac estaba haciendo no sé qué era, ¿caldo? Jacob. Perdón, sí, Jacob. ¿Qué estaba haciendo? Jacob. ¿Caldo? Algo así, ¿no? Una comida estaba haciendo. Pero le dio tanta hambre que ¿qué le dijo? Que le vendía, le cambiaba su primogenitura por la comida. Y eso ya lo aceptó. Jacob aceptó. Y se comió el plato y todo, y la comida, bla, bla, bla.
quedó satisfecho y todo. Pero ¿qué hice después? Dijo, ¿no? Pero bueno, pasó la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Que tenían que darle la bendición. Su padre tenía que darle la bendición para que le diera la primogenitura. ¿Cómo es que se la dio? ¿Sí la leyeron? ¿Cómo? Sara le puso, como no era velludo, le puso de cordero, piel de cordero, Ajá. y como no veía bien el padre, exacto, y fue con él y le puso como perfume o algo para que oliera más o menos a Isaú. Sí, entonces le echó mentiras. Sí. Isaac y Sara, perdón, Isaac y sí, y Sara, sí, le echaron mentiras a su padre, o sea, le echaron mentiras, ¿para qué? Le echaron mentiras para que Jacob tuviera la primogenitura. Tuvieron que mentir, echaron mentiras. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, Isaac. Isaac reconoció o no reconoció que era Jacob. Pues como que lo reconoció, pero dudaba y dijo, pues, pienso que eres Jacob, dijo, pero como que eres Esaú y le da la bendición. Sí, igual le dio la bendición, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasó con esa bendición? Pues es que todo pasa por ahí, todo el poder pasa por ahí en el sentido de la palabra y la bendición que le dio, ¿sí? El patriarcado ahora ya le iba a pertenecer a él y todas las cosas, y su hijo iba a estar a las órdenes de él también. O sea, su otro hermano, Esaú, iba a estar a las órdenes de él. O sea, engañaron al padre, engañaron a Isaac, lo engañaron. La mamá lo engañó también. La mamá de Isaac. ¿Quién era la esposa de Isaac? No era... Sí, ahí viene la Biblia. ¿Quién era la esposa de Isaac? A ver, ahí en el Zoom, ¿quién era la esposa de Isaac? Sí, Rebeca. Rebeca era la esposa de Isaac. Entonces, pero bueno, hubo un engaño y fue más todavía. ¿Por qué? Porque Jacob se tuvo que alejar. Allá Jacob, el detalle con Jacob fue de que se fue con su pariente, con su tío, y lo puso a trabajar. Lo puso a trabajar sin paga porque como le gustaba una mujer a él, le dijo, muy bien, te la voy a dar, pero primero tienes que cumplir con 7 años de trabajo, ¿sí? Y después se lo fue subiendo. O sea, le ganó toda su vida ahí, se lo ganó. Pero Dios tenía otro plan para él. Al último se va a las dos hijas. Se va a las dos Dijo hijas. que quería la mayor, no, la menor, Sí, ¿no? quería la menor, la dijo, belleza está "Quise hermosa. primero la mayor". Sí. Se la cambió ahí cuando se casó. Le dijo la mayor, le dijo, me engañaste. Le dijo, pues trájame otros 7 años por la otra. Y le trabajó otros 7 años, ¿no? Bueno, en fin, se la llevó todo, y bueno, pasa la historia porque tenían que encontrarse Saúl y Jacob de nuevo. Entonces, el detalle fue de que en el transcurso de ese encuentro, Jacob tenía mucho temor por lo que su hermano le podía hacer a él y a su familia. Entonces, ya cuando se estaba acercando ese encuentro, que él se enteró ya que Saúl iba con un gran número de personas a buscarlo, él no sabía el por qué. Jacob sentía en su corazón que iba a morir y que su familia se iba a morir y todo, entonces seguía en oración, pero esa noche pasó algo hermoso. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Luchó con Dios Y le ganó. y le ganó. ¿Pero cómo es eso? Mira, yo he leído en varios libros también acerca de historiadores y a veces me da risa las películas también, porque de lo que dicen los historiadores a las películas ponen a un hombre que está peleando con Jacob y se avientan unos caratazos, unas patadas de taekwondo y de kickboxing y pum, pum, por acá y por allá. Hay otras que no, hay otras que nomás están haciendo como que empújame y yo te empujo y como allá y así. ¿Sí? Y entonces los historiadores dicen que el ángel del Señor se le apareció a Jacob y luchó contra él, pero no sabemos cómo fue esa pelea, nomás dice que se prolongó toda la noche y que al final de todo ganó Jacob, que lo agarró del tobillo.
lo golpeó en el tobillo el ángel no, sí, fue en el tobillo donde lo tumbó y le ganó. No fue el ángel, fue Jacob. Entonces, miren las cosas que pasan, ¿no? Sabemos que ganó, porque la Biblia lo dice. Que luchó contra Dios porque era un ángel. Pero le ganó. ¿Qué significaba? Muchas cosas significaban eso, ¿no? Primero de que nada era que una victoria, él necesitaba tener un valor, necesitaba reforzarse en el Señor, sentir que estaba el Señor con él, que él podía, que él era capaz de enfrentarse a cualquier situación. Dios lo estaba preparando para un patriarcado que venía a cumplirse, ¿no? Entonces, después de todo eso, el Señor le cambió el nombre. Fíjense. ¿Cómo le puso? Israel. Ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, porque luchaste contra Dios y ganaste. ¿Qué significa, muchachos? ¿Qué significa Israel? Significa fuerte como Dios. Eso significa Israel. Fuerte como Dios. Porque luchó contra Dios. Fuerte como Dios. Fíjense, Raquel hace rato mencionó de su hijo Isaac, ¿no? Cómo es que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en el monte Moria. ¿Y qué significó eso, muchachos? Era el hijo más querido de él. Era su único hijo. Ya tenía uno con Agar, ¿no? Pero sí, O sea, sí, directo de él, sí. Con la mujer que amaba y todo, ¿no? Ciertamente sí. Entonces, cuando Dios te dice, sacrifícame a tu hijo, o sea, ¿qué pasa por la mente de uno de nosotros? ¿Qué pasa por la mente, no? ¿Qué pasa por la mente? Dice, ¿tú sacrificarías a un hijo tuyo? O sea, qué difícil, qué duro, claro, es muy difícil, pero sobre todo saber que el mismo Dios te lo está pidiendo. Y aquí vamos a lo siguiente, porque para muchos podrán decir, sí, es muy difícil, entregué yo a un hijo, porque lo ves, convives con tus hijos, los tocas, les das comida, los abrazas, estás con ellos, están en tu casa, duermen en tu casa, vives con ellos. Entonces, ¿es difícil? Sí es difícil. Pero, ¿por qué Dios se atrevió? ¿O por qué Dios le pidió hacer ese sacrificio? Para poderlo pruebas de su lealtad, ciertamente sí. Ciertamente sí. Ahora, ¿se cuestionó a Abraham? Sí, se cuestionó. ¿Le reclamó a Dios? No le reclamó nada. Como hombre, se puede cuestionar. ¿Por qué? Pero, Señor, mi único hijo. Fíjense, el Señor Dios en los evangelios ya nos había hablado acerca de esa importancia, ¿no? Porque en el evangelio San Mateo dice que aquel a que ama más a sus padres, a sus hijos y a mí, no es digno de mí. Entonces uno se pone a pensar, pues yo amo mucho a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos, a mi esposa, los comparto con ellos. Yo sí los quiero mucho, yo los amo. Pero dice la palabra de Dios, el que ame más a ellos que a mí no es digno de mí. Entonces ponte a pensar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Tú amas más a tus hijos, tu esposa, tus hermanos, tus padres, más que a Dios? Ponte a pensar cómo estás en ese nivel, porque es un mensaje para todos nosotros. Dios le pidió un sacrificio a Abraham, a Isaac.
Pero Isaac cambió todo eso. ¿Por qué? Porque él amaba tanto a Dios que él dijo, sí, Señor, hago lo que tú digas. Y el niño lo venía cuestionando, pero papá, ¿dónde está el animal que vamos a matar? El Señor proveerá. El Señor proveerá. Y sí, el Señor proveyó. Porque él iba con esa esperanza de todos modos. El Señor provee. Y sí proveyó. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque él amaba tanto a Dios que ese amor que tenía con Dios lo tenía para todos. Señor, tú me lo has dado, aquí está. Y te lo ofrezco. El amor que él tenía con Dios lo cambió todo. Cuando tú tienes a tus hijos y viene la palabra del Señor en el Evangelio, el que ama más a mis padres, a mis hijos, que a mí no es digno de mí, es porque necesitamos amar a Dios primero, porque ese amor que Dios nos da, ese amor es con el que nosotros amamos a los demás. Si tú amas por tus propias cuentas, te va a doler la muerte de uno de tus hijos. Claro, a todos nos duele, va, pero te va a doler más la de tu esposa, de tus padres, de tus hermanos. Si tú amas con tus fuerzas, con tu mente y con tu corazón, te va a doler más. Si tú amas con el amor de Dios, Señor, tú me lo diste. Vivió su vida, yo luché y él pues trató de echarle ganas. Tú lo conoces su corazón, Señor, llévatelo, es todo tuyo. Y no reprenderle a Dios. En una ocasión fue un misionero a Europa y miró a una señora que estaba muy metida en los grupos de renovación carismática en el Espíritu Santo. Esta señora era líder, era de inmensas multitudes allá en Escocia, creo que era Escocia, y eran en español. Entonces era líder de multitudes de personas, mucha gente seguía a esa persona, era una mujer. Llenaba estadios la señora, así les digo. Bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces fue este misionero y vio que los estadios estaban grandísimos y dice, wow, el Dios está trabajando aquí. Se regresó a su país, al año siguiente volvió y no la miró. Y le preguntó a la gente, oye, ¿dónde está fulanita de tal que estaba aquí? ¿Qué no supo, hermano? No, ¿qué pasó? Se le murió su hijo y desde que se le murió su hijo está enojada con Dios. Y se quedó el predicador, pero ¿cómo es posible? Y es que resulta que esta mujer, esta misionera también, eh, no tenía su amor en Dios, sino lo tenía en su propio, su ser para con sus hijos. Se le murió un hijo, entonces cayó y se alejó de Dios porque su hijo le quitó a Dios y la mujer le reclamaba a Dios. ¿Por qué te lo llevaste si yo te servía y aquí y acá y me desvelaba y esto? O sea, como cuando, por ejemplo, estás ayudando a tu familia, les das comida, les das alimento, les planchas, les lavas y todo, que no es una obligación de la mujer, ¿verdad? Lo sabemos todos, es la obligación de todos. Pero tú haces todo y al final del tiempo ya le sabes qué. Y yo que te lavo, yo que te plancho, mira cómo me pagas. Ya desde ahí estás echando a la basura todos los méritos que estabas haciendo tú. ¿Por qué? Porque todo lo haces tú con amor. Y al momento de reclamar las cosas, estás diciendo que no lo hacías por amor, lo hacías por obligación. Entonces, no te están sirviendo ante el Señor, no son méritos. Todos los méritos cuentan, acuérdense de eso. Entonces, esta mujer le reclamó a Dios. Y ella decía eso, pero por yo te servía, ¿por qué te lo llevaste a él precisamente, el único que tengo? La mujer se distanció. A los 2 años después del año que pasó, le dieron de esa noticia, a los 2 años siguientes volvió y la mujer ya estaba perdida. Ya el demonio la había tumbado. Dios la había levantado y era pilar de muchos, atraía multitudes y el Señor seguía atrayendo gente a través de esa señora, pero el demonio la tumbó. Pasaron 3 años, o sea, un año se enteró, otros 2 más para que volviera y miró que la había tumbado. Tristeza, sí. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a entregar nuestra familia, nuestros hijos, nuestro ser a Dios. Vivimos con nuestro amor propio, trabajamos, comemos, bla, 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 estamos con la familia y así andamos. Pero no hacemos más por buscar a Jesús. Cuando tú buscas a Jesús y lo encuentras, crece el amor en ti con Él. Entonces, ese amor
llega a tu corazón. Y ese amor tienes para amar a todos, a tus papás, a tus hermanos, a tus primos, a tus padres, a tu esposa, a tus hijos, con ese amor que Dios te da. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Alguna pregunta? Fíjense. Abraham accedió al mandato, pero un enviado de Dios lo detuvo en el último momento y le ordenó que sacrificara un cordero en su lugar. O sea, era ver la disposición, la voluntad, la obediencia que tenía Abraham con Dios. Y el Señor lo premió. ¿Por qué? Porque le supo que él era el indicado, que él era estaba en fuerte con él, ¿no? En comunión con él, que Dios había escogido. Este sacrificio ritual fue el origen de las prácticas sacrificiales llevadas a cabo en el templo de Jerusalén durante la época del reino de Israel. Sí saben todo eso, ¿no? Israel tenía que matar un cordero. Miren cómo era Israel, pero nació de ahí, de Isaac, de esa ofrenda que iba a haber, de esa ofrenda que iba a haber, y lo iban a hacer con Isaac. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Puedo borrar? Sí, no. Mira, a ver lo que pasó con todo esto. Listo. Miren, el pueblo de Israel cada año celebra el sacrificio por la expiación de los pecados. El pueblo de Israel cada año celebra el sacrificio por la expiación de los pecados. Entonces, vean aquí, Israel cada año celebra el sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo judío. Cada año llegó Jesús y miraba lo mismo. ¿Y qué fue lo que pasó, muchachos? Se metían, había el sumo sacerdote, este es el templo en Jerusalén. Dentro del templo tenían que sacrificar, era una especie es el cordero, pero una especie de cordero diferente que ya de hecho dicen que ya no se da, que era un poquito diferente. No recuerdo el nombre, pero bueno, ellos sacrificaban y bueno, estaba dividido, ¿no? Porque el templo tenía sus divisiones, con mucha imaginación pensamos que es el templo, que no cualquiera puede entrar al templo, no cualquiera puede entrar al templo. Y en esta parte estaban los levitas, ¿sí? Podían estar ahí. En esta otra parte entraban solamente algunos que podían entrar, ¿no? Que son sacerdotes. Y aquí adentro está el santo de los santos. Aquí solamente entraba el sumo sacerdote. Solamente entraba el sumo sacerdote. Ahora los levitas eran los sacerdotes también. Sí, son los de la descendencia. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí había un altar. Ahí había un altar. En ese altar se hacían los sacrificios. Aquí. En ese altar, aquí se hacían los sacrificios. Altar de sacrificio.
sacrificios. Enfrente del altar, aquí, había como una pared, pero es un velo. Es una pared aquí, que es un velo. Un velo, una tela. Eso es. Ese velo, esa tela aquí, si tú la abrías, ¿qué encontrabas ahí adentro? El altar. Sí, el altar. Exactamente, porque por entrabas. El altar. En los tiempos de David, encontrabas el arca de la alianza. El arca de la alianza. En los tiempos de David. Hasta que Elías la escondió. ¿No han leído Reyes? Lean Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Entonces, en el tiempo de David, había el arca de la alianza detrás de ese velo. Bueno, el sacerdote entraba por este lado, entraba por aquí entraba, por aquí estaba la entrada, por este lado. Entraba, lo primero que había era una vela, un velo. Abrías el velo y te encontrabas el sacrificio. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar ahí. ¿Para qué? Para que se le perdonaran los pecados. Para hacer un sacrificio de expiación por los pecados cometidos de todo el pueblo judío por ese año. ¿Qué es lo que pasaba? Que no cualquiera podía entrar al santo de los santos, al lugar. No cualquiera, solamente el sumo sacerdote que se tenía que preparar por mucho tiempo, físicamente, espiritualmente, para entrar a la presencia del Señor. Lo cuidaban de no pecar, o sea, se tenía que cuidar. ¿Por qué? Porque la historia marca que el sumo sacerdote debía de entrar amarrado con sogas aquí, con sogas en la cintura, con campanas, para que fuera haciendo ruido. Cling, cling, cling. Y los que estaban acá no podían entrar, solamente entraba uno, porque ellos no estaban preparados, solamente podía entrar uno a ofrecer ante el Señor. Entonces, los que estaban aquí afuera iban escuchándolo a él, que iba amarrado a una soga, iba tocando la campana, iban escuchando la campana, cling, 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 que significaba que estaba vivo. Porque sabemos que nadie podía tocar ahí. En primera carta de Reyes, segunda carta de Reyes, vemos cómo es que David estaba moviendo el arca de un lugar donde habían estado y les había provocado calamidades porque tuvieron al arca creo que eran los amorreos, no recuerdo el nombre del pueblo que los tenía, y Dios les provocó muchas infecciones, enfermedades, y ellos supieron que no era por ahí y la devolvieron. Entonces fue el rey David por ella y la llevó al templo que él estaba construyendo, ¿no? Al lugar donde iba a estar con Salomón, que lo iba a construir todo lo. Bueno, lo estaban moviendo de ahí del lugar. Entonces, en uno de esos, por alguna razón, donde llevaban el arca, jalándola, pues como que se iba a desbalancear, ¿no? Y alguien de ellos la quiso agarrar para detenerla y no se cayera. En ese momento un rayo lo fulminó. O sea, nadie podía tocar el arca de Dios. Nadie es nadie. Como dice el padre Toro. Y si tú te llamas nadie, tampoco la podías tocar. Nadie la podía tocar, porque así quedabas muerto. Entonces, ellos tenían que entrar de esa manera, tocando, sin pecado, porque nadie con pecado puede tocar el arca, la presencia de Dios. Nadie con pecado. ¿Qué es lo que pasaba? Si los sumos sacerdotes ya no escuchaban la campana, entonces habría de sacarlo, jalarlo y esperarse otro año porque no hubo perdón de pecados. Pero bueno, eso no pasó. Entraba, hacía el sacrificio, dejaba correr la sangre del cordero y todo, ya después
quema lo que tiene que quemar, y después le decía al pueblo que el Señor ya había perdonado los pecados. Y todo el pueblo, y empieza la fiesta. Fíjese qué cosa. Pero fíjese qué cosas, ¿no? San Pablo nos dice que hay de aquel que consuma el cuerpo de Cristo porque está consumiendo su propia condenación. Y esa misma presencia del Arca de la Alianza y acá es la presencia, ahora la vemos en la presencia real de Jesucristo Eucaristía. Cuando muere Cristo, a la edad de 33 años, el viernes a las 3 de la tarde, hubo un gran terremoto en toda la tierra que hizo que el templo se partiera en dos, que se rasgara en dos el velo. O sea, ¿qué quiso decir con eso? Que ya no iba a haber más sacrificios en ese lugar, porque ahora el sacrificio era Cristo Jesús, la Eucaristía que ahora tenemos. Y San Pablo dice que hay de aquel que tome indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, porque está tragando su propia condenación. Nos da la importancia de estar limpios. Este hombre murió porque no estaba limpio. Dios no permitió que lo tocaran y un rayo lo fulminó. Murió. Los sacerdotes tenían que entrar limpios a la presencia para ofrecer en el altar de Dios. Y nosotros tenemos que estar limpios para ir a consumir el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque de lo contrario, estamos tragando nuestra propia condenación. Vean la importancia. No queremos que Dios nos fulmine con un rayo como le pasó en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ¿no? No queremos que nos pase eso. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos. Cuidemos ante la presencia del Señor. ¿Cómo lo vamos a recibir? Cuidemos eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, nomás les voy a leer porque ya son las 9, van a ser las 9. Voy a leerles esta parte. Dice, la preferencia de Isaac por Esaú, el primogénito, dio lugar al episodio del engaño de Jacob. En Génesis 27 se dice que tras haber comprado de Esaú la primogenitura por un plato de lentejas. Génesis 25, 27, 34. Un día que llegó hambriento a casa, Rebeca, esposa, obligó a Jacob a disfrazarse con una piel de cordero, para simular que era su velludo hermano y obtener la bendición paterna de Isaac. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, se fue 17 años, pues ya. Siendo todos los años de su vida 147. Vivió 147 años. ¿Quién? Jacob. En la tierra de Egipto. Ismael creció y se fortaleció. Estoy hablando ahora de los hijos de Abraham. Ismael creció y se fortaleció en el desierto. Póngale ahí porque yo no he puesto eso. Bueno, mejor lo pongan ustedes. Ismael creció y se fortaleció en el desierto de Parán. En el desierto de Parán. En el desierto de Parán, Ismael creció y se fortaleció en el desierto de Parán, al sur de Canaán. Al sur de Canaán. De la tierra de Canaán. Canaán. Se casó Ismael con una egipcia. Lo voy a poner aquí. Ismael. Estoy hablando de Ismael, muchachos. Ismael. Que es el hijo de... Se casó con una egipcia y fundó Ismailia. Y fundó Ismailia y fue padre de 12 príncipes. Fue padre de 12 príncipes. Tuvo además una hija que vino a ser esposa de Esaú. ¿Esaú? Sí. Tuvo además una hija, Ismael, que vino a ser esposa de Esaú.
hijo de Isaac. Ay, Dios mío. Tuvo una hija. Sí, Ismael tuvo una hija además, que vino a ser esposa de Saúl, hijo de Isaac. O sea, era sus casas. Ismael e Isaac sepultaron juntos a su padre Abraham. Ismael murió a la edad de 137 años. Ismael murió a la edad de 137 años. Ismael murió a los 137 años. 137 años murió. A ver, ¿qué era ella? Porque no alcanza a comprender Sí. qué era ella de Saúl. Ismael creció y se fortaleció en el desierto de Parán, al sur de Canaán. Ismael se casó con una egipcia, fundó la tierra que se llama, el pueblo que se llama Ismailia, y también Ismael fue padre de 12 príncipes. Tuvo además una hija, que vino a ser esposa de Saúl. Vino a ser esposa de Saúl, hijo de Isaac. Ismael e Isaac sepultaron juntos a su padre Abraham. Ismael murió a la edad de 137 años. Su sobrino. ¿Se casó? ¿Estaba permitido? Con su sobrina. Pues vendría a ser. Se casó, estaba permitido. ¿Sí? Así está. Con esto termino. Las tribus de Israel claman por Dios en términos de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí han escuchado eso en la Biblia? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado aquí con ustedes. O sea, en la Biblia van a escuchar cómo claman a Dios por esos términos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es que así reconoce la descendencia. No dicen el Dios de Abraham, el Dios de Ismael. Dicen el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios. Pero pues era el mismo Dios, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir es que los musulmanes piensan, el mundo islámico, que no fue Isaac el que iban a sacrificar, sino Ismael. Entonces, ¿qué dijiste? Las tribus. Las tribus de Israel claman así, ¿no? Claman a Dios por el término de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de los patriarcas, dicen ellos. Gritan a él de ese modo porque a Abraham y a sus hijos dirigió el Señor la promesa de bendecirlos por siempre. Eso fue de Isaac. Muy bien. Tarea. Busquen, por favor, quién fue el patriarca Jacob. ¿Quién fue el patriarca Jacob? Ya hablamos de Abraham, ya hablamos de Isaac, ahora sigue el patriarca Jacob. Ahí vamos a hablar de la lucha del ángel. Otra vez. Wow, todavía nos falta un buen, pero ahí vamos. Tarea, patriarca Jacob. Muy bien. Raquel, dime. Y entonces, ¿por qué, si eso ya se venía viendo desde casarse con familiares, cuándo termina eso? O sea, porque hasta la actualidad hay personas que se casan con familiares, a veces bueno, yo lo estoy diciendo personalmente, ¿va? A veces nos escandalizamos porque vemos algún familiar casarse con otro familiar. Pero eso ya venía, como dice usted, hasta en la Biblia, está escrito, ¿no? O sea, otra cosa, bueno, aparte de eso, también tenían hijos y no salían como hoy en día. Los niños nacen mal, o sea, en esos tiempos también nacerían los niños malos o por la misma sangre, o qué sería. Bueno, lo que tú estás hablando lo vemos en el Antiguo Testamento, no lo vemos en el Nuevo Testamento, Raquel. Solamente lo vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos mucho el caso cuando el Señor extermina la tierra, ¿no? Con el diluvio. Pues habría que fructificar la tierra, ¿verdad?
¿Qué vemos ahí? Vemos que, ¿quién fue la que emborracha al papá? ¿No te la sabes? ¿Quién? Emborrachan a Noé, ¿no? Fue el que lo emborrachan. Y las hijas, ¿qué? Sí fue la hija, ¿verdad? A ver, ya no me acuerdo, pero sí, ¿verdad? Fue la hija que lo emborracha y tiene relaciones con A el... Lot, amor. ¿Quién es, perdón? A Lot, A Lot, o el sobrino de Abraham. el sobrino de Abraham, sí, sus Ah, hijas. sí, muchas gracias por eso, miren, Ujú. por Lot. Entonces, lo emborrachan y tienen relaciones. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Vemos un episodio con San Juan el Bautista que recrimina, ¿a quién le recrimina? ¿Quién mató a Juan Bautista? Herodías estaba Herodías. Muy bien, con Herodes, correcto, con pero era Herodes. la mujer de su hermano. Exacto. Entonces le recriminó ya por esa falta que había. En el Antiguo Testamento podríamos ver ese tipo de ejemplos. En el Nuevo Testamento ya no lo vemos con la ley del Señor, ¿no? Ya los profetas nos estaban entonces advirtiendo, en el caso de Juan Bautista, de que eso no es posible. Ahora decía Raquel de que estaban saliendo, podrían salir con algún tipo de defectos, pues ya sea por la genética, ¿no? Congénitos, ¿no? Y sí. ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Yo he escuchado ciertos mormones que lo hacen, pero bueno, no, no sé mucho de esto. Al menos ese tipo de situaciones está prohibido, no se hace. Pero El los incesto niños, es... sí, ¿no? hay que investigar un poco más de eso. Se casan con sus... Tendría que investigar más de eso. El incesto está prohibido en la iglesia. El incesto es un pecado gravísimo ante Dios. Hay incestos en la actualidad, ciertamente. La pornografía está plagada de incestos. ¿Incesto es nada más Y entre padre e hija o entre mamá, hijo, papá, tío, hijo, hija, tío, de sobrina, todo. o eso también es incesto? Eso ya pueden presentarse como problemas congénitos, ¿no? En cuanto a esto. Pero bueno, yo me estoy refiriendo ahorita en cuanto a incestos y en cuanto a lo que le pasa. Mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento mirábamos cómo de los hijos de, a ver, Anis, a ver si me ayudas con esto. Sí, fue con, no, ¿quién fue que su, quién fue? Que se murió Onán. Onán se había casado El y hijo a Onán eran los hijos de Judá. de Judá, ¿verdad? Sí, Sí, primero se casó entonces Ed y luego Onán. Con Sí. Tamar. Entonces Ed con Tamar y Ed era muy malo. Pues golpeaba, trataba a las mujeres mal, o sea, era malísimo. La Biblia describe a Ed como alguien muy malo. Fue tan malo que el Señor le quitó la vida. El Señor le quitó la vida. Y se casó con Tamar, pero no le dio descendencia. ¿Por qué? Porque no terminaba dentro de ella. Los espermas de ella, el semen, los sacaba, los dejaba fuera. Por eso decimos que no está permitido ese tipo de situaciones también, ¿no? O sea, las relaciones son completas. Vas a terminar adentro de tu esposa, no vas a terminar afuera o en un condón, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que todo eso lo vio mal el Señor. Él ya era muy malo, desde pequeño era muy malo, Ed, era malísimo. Dios le quitó la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues no dejó descendencia y su padre, Judá, que era uno de las 12 tribus de Judá donde nace Jesús, de ahí viene la descendencia de Jesús, de Judá. Entonces le da a su otro hijo, Onán, para que le dé descendencia a Tamar, porque una mujer sin descendencia estaba mal vista en el Antiguo Testamento. Entonces, este hombre también hizo lo mismo. Tampoco le dio hijos. También la usaba nada más, la usaba como un juguete sexual. O sea, cuando uno termina con la mujer y termina afuera el semen, eso está jugando, tomas a la mujer como un juguete de placer, un juguete que te da a ti satisfacción sexual nada más.
no lo miraba para tener descendencia. Pues al Señor tampoco le pareció Dios. Dios no le pareció tampoco. Total de que también lo mató Dios, Sani, ¿me acuerdas? Sí, sí, ¿Sí, los verdad? dos, Los dos. sí. Por lo mismo, ¿no? Entonces, ver la importancia de estas cosas, por eso no usamos preservativos, no usamos anticonceptivos, no usamos nada de esas cosas, el método natural que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo vemos mal, está mal ante los ojos de Dios, las cosas son como tienen que ser. Bueno, ya son las 9:10, nos tenemos que despedir. ¿Alguien, muchachos, que haga la oración final? Ana Isabel, que anda lejos, a ver si nos la hace. Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites llegar a esta hora de la noche, por haber terminado este par de clases. Te pedimos, Señor, que nos acompañes al regresar a nuestras casas, al prepararnos para dormir esta noche, que lo que hemos aprendido hoy, tú lo retengas en nuestra memoria y sobre todo podamos aplicarlo en nuestra vida para seguir tus caminos, para entender mejor tu voluntad y para servir a la iglesia y a los demás hermanos que nos rodean y para servir a nuestras familias también y para guiar a nuestros hijos conforme por tus caminos. María Santísima, trono de la sabiduría, te pedimos que nos cubras con tu manto y que nos protejas de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que pasen buenas noches a todos. Buenas Dios los bendiga. noches. Feliz noche. Adiós. Adiós. Sí. Bye.